Nunca dejes de hablar de Jesús. Dígale al que está a su lado: nunca dejes de hablar de Jesús. Una vez más, dígaselo: nunca dejes de hablar de Jesús. No es que sea un temático, pero le dije que iba el resto del año tal vez a instarle y hasta a hostigarle para que usted entonces se incline por la necesidad del cielo de que este evangelio sea predicado de una manera agresiva, insistente y permanente en todo este país y en todas las otras naciones que se junten con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Cada vez se juntan más naciones a este evangelismo, cada vez se juntan más naciones a este espíritu de evangelismo, y cada vez se une más gente, cada vez se une más gente. La idea es permanecer en esta convicción absoluta de predicar a Jesús, de hablar de Jesús. No hay otra manera de que usted pueda experimentar ríos de agua viva saliendo de usted, a menos que usted hable de Jesús. No hay otra manera de sacar vida de usted a menos que usted hable de la vida. ¿Alguien dice amén a eso? No hay manera. Usted puede hablarle a muchos de todo, pero solo cuando usted empieza a comunicar a Jesús a un necesitado, ese verso y esa manifestación se produce en el mismo momento que usted comunica a Jesús a otro. Empieza a sentir como la vida sale de usted y entra en la otra persona. Y sin lugar a dudas así sucede, porque al hablar de Jesús, Jesús es la vida. Y cuando usted habla las palabras, sus palabras se convierten en espíritu y en vida. Usted debe ser un comunicador de palabras que poseen verdad y poseen vida, que poseen espíritu y poseen vida. Esa es la manera de comunicar a Jesús. Por eso es que unos comunican muerte y otros comunican vida. Sin embargo, el común denominador de las palabras es permanente. Todas las palabras son espíritu. Repito, todas las palabras son espíritus. Yo sé que eso le revienta la religión a varios. Se lo repito: todas las palabras son espíritu. Ahora, ¿qué define qué carga esa palabra? La define de dónde sale. Si la palabra sale de un corazón que tiene Jesús, será espíritu y tendrá vida. Si la palabra sale de alguien que no tiene Jesús, será espíritu, pero portará muerte. Lo que porta la palabra es correspondiente al corazón que la emitió. En el caso del cristiano creyente, tiene la capacidad de comunicar vida cada vez que habla. Dígale que está a su lado: no te confundas. Habla vida y no muerte. Por eso es que Jesús nos llamó a bendecir y no a maldecir. Usted no está en la línea de maldecir a nadie, porque no puede por una misma fuente, palabras de mi Señor Jesús, brotar agua dulce y amarga al mismo tiempo. No puede. Jesús dijo: eso no se puede hacer. No es posible que una persona que tiene vida dentro hable muerte, maldiga, acuse y condene al hermano. ¿Alguien dice amén a eso? El asunto de predicar a Jesús no solamente debe ser una posición permanente, insistente y agresiva, sino que debe ser también ejecutada o hecha desde un corazón con vida. Y eso es bien importante que usted lo entienda. La diferencia que hay entre alguien que comunica a otra persona un mensaje es la cantidad de vida que lleva o posee. Eso será medido de forma correspondiente a la relación y revelación que alguien tenga de Jesús
que es la vida de los hombres en el corazón. A más revelación y relación, más vida. Repito, a más revelación y relación con Jesús, más vida de Jesús podrás comunicar a otros. Por eso es que usted no puede predicar a Jesús leyendo un panfleto de 4 verdades, porque las palabras deben poseer vida, y la vida sale de un corazón donde Jesús habita por la fe. Pero vuelvo a repetir, porque así funciona: a mayor cantidad de revelación y relación, habrá mayor impacto de vida en el que oye la palabra. Yo necesito que usted mejore su relación y revelación de Jesús a fin de ser efectivo en aquel trabajo que va a hacer para el reino de Dios. ¿Alguien va a mejorar su revelación y su relación con Jesús? La vida que comunicas depende de eso. Ahora, es bien importante que usted persevere, no en la religión, no en los dogmas, no en las normas de la iglesia, sino en el evangelio de Jesús en su corazón. Para esto quiero que lea Primera de Corintios. Vamos allá. Gracias, Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no, creísteis en vano. Esto es la Biblia. Yo no estoy tirándole piedras a nadie. Está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que el evangelio y la palabra que nosotros recibimos debe recibirse, debe perseverarse en ella, debe mantenerse o retenerse, y luego obviamente ser predicado. Si no, se corre el riesgo que usted haya creído en vano. O sea, ¿cómo alguien puede creer en vano? Alguien puede creer en vano cuando no retiene, ni practica, ni persevera en aquello en que creyó. Escucho amenes aquí. O sea, ¿cómo yo puedo llamarme cristiano si no hablo nunca de Cristo? ¿Cómo puedo llamarme cristiano si vivo como me da la gana y no como Cristo quiere que yo viva? ¿Cómo puedo llamarme cristiano odiando a mi hermano, señalando a mi hermano y condenando a mi hermano? No es posible. Este no es el evangelio que han recibido. Por tanto, no es el evangelio que puede salvar a un pecador. Es el evangelio de amor, de perdón, que puede salvar a los perdidos. Es el evangelio puro, sin la contaminación de la religión, normas y dogmas de hombres. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como bien la Biblia lo llama. No es el evangelio de la organización X o la organización Y. No es el evangelio de fulano o mengano. No, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante que todos entendamos, que el evangelio no es de nosotros, es del Señor Jesús, y hay que comunicarlo de acuerdo a como Él lo comunicó. Alguien dice amén. Ahora, usted puede decir, bueno, yo voy a dar tratados. Qué bueno, compre 20 kilos de tratados y repártalos. Yo no tengo ningún problema en que alguien reparta tratados, pero es una forma muy pasiva de predicar un mensaje, y menos cuando usted toma el tratado y se da cuenta que siempre es un cuento, es una historia de alguien. Al final dice, haga esta oración. Yo digo, Señor, con este tratado, si yo fuese mundano, no me convertiría nunca a Cristo. Es la verdad. Pero es más cómodo dar un tratadito que plantarse
como un valiente a desarmar los argumentos de alguien con el mensaje glorioso del Evangelio de Jesús. Se pasa más desapercibido dando un papelito y siguiendo adelante. Y después decir repartí 200 papelitos, que lamento decirle que la mayoría, si no todos, fueron arrugados y lanzados a un cesto de basura. ¿No es mejor entender que el asunto de la predicación de Jesús debe ser hecho de forma más agresiva? Porque no estamos sugiriéndole a alguien si quiere o no quiere. Estamos según el punto de mi Señor Jesús, el cual dijo: fuérzalos a entrar. Y aparte de eso, también estableció un principio importante: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Algún valiente hay en este lugar? La predicación del Evangelio debe ser planteada como la salvación de un alma que va camino a la muerte. Cuando yo planteo la necesidad de predicación o la necesidad de comunicar a Jesús y el mensaje de Jesús a otra persona, no es para llenar su intelecto, es para salvar su alma que va caminando a la muerte. ¡Qué urgencia! Repito, ¡qué urgencia! Que alguien se atraviese entre la muerte y esa persona. Una persona suficientemente loca y valiente. Repito, suficientemente loca y valiente. Porque para predicar a Jesús de la forma que lo hacemos hay que ser loco y valiente. No, yo no soy loco. Bueno, no sé, vamos a leer la Biblia. Me remito a la Biblia. Cuando yo hablo de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su amor, lo traduce o lo resume la Biblia como la palabra de la cruz. Y según eso, en el verso 18 del capítulo 1 de 1 de Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Bien, ahora dice que para los que se pierden es locura, pero para los que nos hemos salvado no se supone que sea locura. Repito eso. No se supone, según este verso 18, que los que hemos creído en Jesús pensemos que predicar a Jesús de una forma agresiva, incómoda, en un autobús, en una buseta o en un banco de la plaza o en un banco de dinero o en cualquier lugar, usted hable de Jesús, usted no está incomodando a otro, usted está salvando a otro. Y si usted lo ve de ese punto de vista, usted sabrá que el loco no es usted. Hay que ser loco para caminar directo hacia un abismo sin mirar para los lados. Loco. Ahora vamos a ver qué dice el próximo verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿A quién agradó? Ok, no es a Javier Bertucci, como alguien pudo decir: qué fastidio este pastor, todos los mensajes de hace tiempo metiéndonos estas cosas por los ojos. Sí. Le dije que usted o se comprometía. Nos hacen falta 5,000 personas en esta iglesia que se determinen a ser cristianos de verdad y a predicar a Jesús como locos y fanáticos. Mi victoria será volver a esta gente loca hasta que se inclinen a hablar de Jesús y entiendan la dinámica de la predicación. No es de ninguna manera una distracción o una pérdida de tiempo. No, es la salvación de una persona que va caminando hacia la muerte. ¿Entienden eso? Pues agradó a Dios, verso 21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Que conste que lo que estoy haciendo es leyendo versos. La predicación de Jesús para los que se pierden es locura, y le voy a explicar. Cuando usted le habla, me comentaba mi hija muy emocionada ayer en la noche que estaba haciendo educación física y había una reja en un lugar donde estaba y pasaba la gente, y ella empezó a predicarle a la gente que pasaba y empezó a decirle: ¿usted ha oído hablar de Jesús? Me comenta que algunas personas le recibieron con una gran alegría, pero otras personas le maltrataron verbalmente y la hicieron sentir que ella estaba loca de atar y que no era posible que una niña de esa edad estuviera hablando de esa forma tan loca y fanáticamente. Pero a ella no le importó, siguió predicándole a otros y varios se salvaron por la locura de una niña. Y le decía yo en la noche: lo que te debe importar no fueron los que no se salvaron, lo que te deben importar fueron los que se salvaron, los que recibieron a Jesús. Esos son los que importan, porque al final dice que para los que se pierden esto es una locura. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que siempre que usted le hable de Jesús a alguien que no cree ni va a creer en Jesús, por lo menos ahora, le va a tildar de loco y le va a hacer sentir que usted es un fanático y que está fuera de su cabal. O sea, eso es normal, se lo advierto. Es normal. Es normal. A veces me ha abordado algún vendedor en algún centro comercial y a ellos no les da pena. Yo los ignoro, le paso por un lado. Me dicen: señor, deme un minuto. Son insistentes, ellos están vendiendo algo. Yo no le hago caso y sigo adelante. Pero en vez de desmotivarse e irse a sentar a su silla y decir: este señor sí es maluco, no me hizo caso, ¿sabe lo que hacen? Esperan el próximo que viene atrás, y el próximo, y el próximo, y no importa cuántos le digan que no. Cuando de repente vengo de regreso, siempre tienen a uno ahí agarrado, mostrándole un producto, haciéndole esto o aquello, lo otro. Y me doy cuenta que la insistencia de ese hombre o de esa mujer lograron captar la atención de alguien, y ese alguien terminó comprando el producto que ellos ofrecían. Y les voy a decir algo: ellos dan todo y hacen todo por vender un quitamanchas. Pues déjeme decirle algo: usted y yo no estamos ofreciendo un mal producto, estamos ofreciendo el único que puede salvar al mundo, al alma de cualquier perdido, y que a ti y a mí ya nos salvó. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Gracias, Jesús. El problema de muchos que no predican a Jesús es que no están totalmente convencidos del producto que tienen. Y eso es una verdad imponente. Por supuesto, si alguien no cree en su producto, ¿cómo lo ofrecerá? Si alguien no cree en la calidad de lo que posee, ¿para qué ofrecérselo a otro? No están tan convencidos. Por eso repito, no tienen toda la revelación necesaria ni toda la relación necesaria para poder comunicar a quien dicen tener en el corazón. Y yo no dudo de que lo tengan en el corazón. El problema es que ellos no están tan seguros o convencidos de que Jesús sea la solución a todos los que caminan alrededor de él. Tal vez esté pensando que algunos no quieren oír de Jesús, y es verdad, algunos no quieren oír de Jesús, pero tú no le vas a hablar y no vas a descubrir quién quiere o quién no quiere hasta que tú hables. Jamás podrás saber quién te iba a oír o quién no te iba a oír hasta que hables a alguien. Si te rechazan, dice mi Señor Jesús, háblales, te oigan o te dejen de escuchar. Así que
Yo tengo Biblia para sustentar mi posición radical en el punto de que la iglesia cristiana debe salir de estas cuatro paredes y manifestarse en la calle con el mensaje glorioso de transformación de mi Señor Jesús, y que este país y ningún otro va a cambiar hasta que la iglesia no cambie internamente y salga con este mensaje a comunicar el cambio que el país y la humanidad necesita. No habrá forma hasta que la iglesia se ponga de pie en esta posición. Y déjeme decirle algo: si algo admiro de la iglesia de los Hechos, era esta posición agresiva que tenían de comunicar a Jesús. No les importaba morir, no les importaba perder algunas cosas, posiciones o dinero, y no les importaba lo que la gente dijera o no de su fe, porque ellos creían y punto. La convicción que estas personas manejaban era tal que el imperio romano tuvo que arrodillarse y llegar a hacer un acuerdo con la fe cristiana, porque esa gente sí que tenían fe y sí que tenían convicción, relación y revelación de Jesús. Pero entramos en la era moderna, lamentablemente, donde aparentemente se ve más la mecánica evangélica y religiosa que la vida de Jesús. A veces queremos sonar líderes o pastores que me vean, me oigan por internet o me vean en televisión mañana. A veces queremos sonar muy profesionales con la iglesia para validar el ministerio que Dios nos ha dado. Y jamás podemos ser lo que la gente quiera que seamos. Tenemos la obligación de ser lo que Dios quiere que seamos. Y para esto no importa que suene fanático, como alguien me dijo, no importa que suene radical o vertical, como ya nos han dicho, no me importa lo que la gente pueda decir. Yo no vivo para ellos, yo vivo para Dios, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Alguien tiene esa convicción en esa iglesia? Aleluya. Y como les digo, les repito, les seguiré diciendo, los amo profundamente. Oro y todo lo que hago lo hago para Dios y para el servicio de ustedes. Pero si usted está buscando una iglesia donde pueda acomodarse a ser un cristiano hipócrita, esta no es. ¿Le parece si cantamos un poquito? Digo, para que la cosa más o menos funcione. Sí. Como les digo, les repito, no quiero cobardes aquí. No quiero religiosos y evangélicos nominales. Quiero cristianos convertidos, amantes de Jesús, fanáticos verticales de Jesús, gente que estén dispuesta a hacer por Jesús todo lo que Jesús requiera que nosotros hagamos para Él. Esta es la iglesia gloriosa de Efesios 5:27, y mi labor y responsabilidad es hacer que usted suba de nivel espiritual y sea empujado a una mejor relación con Jesús. ¿Alguien entiende lo que estoy haciendo? Algunos quieren sonar muy sabios, pero me apego a lo que está escrito. Pues está escrito, verso 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es para los que quieren ser sabios, sonar profundos, sonar muy profesionales. Pregunta al Espíritu Santo en el verso 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
aclara, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ajá. Todo aquel que quiera usar sabiduría del mundo para predicar la sabiduría de Dios va a quedar enredado en sus propias palabras. Le pasó a Pablo, sin ir muy lejos. Se fue al Areópago y lo que le gustaba a estos sabios era oír una nueva corriente de pensamiento. Le gustaba oírlo todo y le gustaba analizarlo todo y le gustaba obviamente contender sobre eso que oían. Pablo tiene la oportunidad de pararse donde solo sabios, famosos, pensadores podían hacerlo. Le dan la oportunidad de hablar desde un lugar privilegiado en el cual sus oyentes y todos los que estaban allí reunidos era la crema de la ciudad. Pablo se dejó deslumbrar por aquella presencia de gente tan ilustre, con buenos apellidos, con formaciones académicas profundas y amplias, y empieza a predicar un mensaje. Usted lo ha leído, muy elocuente, muy bien trazado. Busca o entrebusca entre la cultura del lugar y se da cuenta que hay un monumento a un Dios desconocido. Por si acaso, esta gente eran tan idólatras que le hicieron una estatua a un Dios que no conocían, por si acaso. Bueno, a todos estos los conocemos, pero por si acaso hay uno por ahí que no conozcamos, le vamos a hacer la estatua a ese Dios desconocido. Pablo muy hábilmente, inteligentemente, con la inteligencia del mundo y la formación, habilidad y la astucia que pudo usar, usó entonces ese argumento del Dios desconocido y le dijo, ese es el Dios al cual yo sirvo y en el cual yo le estoy predicando. Todos dijeron, bueno, al menos ya sabemos que Dios es. ¿Sabe cuántos se convirtieron ese día? Ni uno. Ni uno. Pablo se fue de ese Areópago, se fue desmoronado, desmoralizado. Desde ahí se va caminando directo a Corinto. Y entonces antes de ir allá manda una carta y le escribe a los corintios esto: lección aprendida. Porque me he decidido, dice Pablo, no saber nada entre ustedes. Cosa que hizo cuando fue a esa ciudad, averiguó, hizo una investigación y dijo, bueno, ¿cómo puedo abordar a esta gente? Debo hacerlo así, debo usar esta estrategia, debo hablarle del Dios desconocido. Y se ocupó más de conocer la cultura de la gente en vez de conocer a Jesús. Grave error de los líderes y pastores en este tiempo. Lo más importante no es conocer la homilética, ni la hermenéutica, ni la teología, ni la psicología sistemática o pastoral. Nada de eso puede edificar la iglesia, porque Jesús dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Quien edifica la iglesia es Jesús. Así que la iglesia debe conocer a Jesús, debe tener a Jesús en revelación y debe tener a Jesús bajo una relación estrecha, cercana. Le dice Pablo a los de Corintios, no me he decidido no saber nada entre ustedes, sino a Cristo solamente, y a este crucificado. Y le aclara y le dice, y no voy a ir a ustedes. Qué lección aprendió. Y no voy a ir a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo
Ese sí era el hombre de Dios que hacía que las ciudades temblaran ante Jesús. Lamentablemente, muchos predicadores y mucha iglesia ha caído ahora en la profundidad de la sabiduría humana, del conocimiento teórico de Dios. Pero a Dios no se le conoce sino solo por revelación. Y de esto podría hablarle también el hermano Pedro, que por 3 años aproximadamente andando con Jesús, nunca supo hasta que el Padre se lo reveló. Eso indica que hay gente que pueden venir a la iglesia y no estar todavía cristianizados. Dime lo que hablas y te diré quién eres. Es imposible que una persona que se llama cristiana y viene a una iglesia cristiana y dice ser cristiano, jamás hable de quien cree y jamás hable de quien dice que habita en su corazón. No escucho amenes aquí ahora. Aleluya. No estoy bravo. Dice, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ya Pablo lo sabía, Acuérdense que venía de Grecia y luego va a Corinto en su viaje misionero. Y le está hablando a los de Corinto en la primera carta. Y le está diciendo ya de su propia experiencia lo que él viene de ver. Se dio cuenta Pablo que la sabiduría había sido desechada por Dios. Punto. Que a la gente iba a ser salva no por la sabiduría de él, sino por la locura fanática, vertical de la predicación de Jesús. Punto. Dice, bueno, los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero entonces aclara quién somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo, punto. Dígale que está solo, hermano, pero tú y yo predicamos a Cristo. Dígale, no te metas en aguas profundas, te vas a ahogar. Los caballos nadan, los burros no. No se meta en aguas profundas. ¿Para qué caer en esos temas de profundidades y cosas raras? Pablo dice, mire, vamos a simplificar esto. Los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo. Al que le baste, que le baste. Al que no le baste, que busque otra cosa. Pero a mí, Cristo me basta y me sobra. ¿A alguien aquí le basta Cristo y le sobra? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, si no creen, ese es su problema, será tropezadero. Y para los gentiles será locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien haga algo para el buen Jesús. Padre Santo, qué sencillo entender sin caer en la agua o en la arena movediza de la sabiduría humana o de la astucia humana y religiosa. No, yo voy a predicar a Cristo crucificado y obviamente resucitado. Si a los judíos no les gusta, lo siento, igualito les voy a hablar de Cristo y será un tropezadero para ellos. Si los sabios griegos entonces no les gusta porque parece que somos locos fanáticos, no me importa. Pero yo sé que para nosotros, los que hemos creído,
de la línea de los que queremos las señales, o de la línea de los que buscamos entender profundamente algunos misterios del reino, Cristo sigue siendo en sentido fácil y simple poder y sabiduría de Dios. ¿Qué necesita usted tener? A Cristo. ¿Qué necesita usted saber? De Cristo. Aleluya. Sabe, mi abuelita no leía muy bien. Es más, mi abuelita no leía. Ella podía tener la Biblia así. Veía al lado. Yo la descubrí. Tenía como la edad de mi hijo Javier, 10 años, 11 años. Y estaba en su ranchito. Y ella tenía su Biblia. Ella se ponía sus lentes y fijamente podía ver todo lo que estaba ahí. Y pasaba la hoja. Y yo, como la asustaba mucho y le bromeaba mucho, le dije: abuela, tú no sabes leer. Y ella, para defenderse, dijo: ay, tú sí. Le dije: sí, yo sí. ¿Qué dice aquí? Y se lo empecé a leer. ¿Y aquí? Y se lo seguía leyendo. Ella nunca me podía decir Javier, sino Javier Alejandro. Javier Alejandro, ¿tú sabes leer? Sí, abuela, yo sé leer. Mi abuelita no tenía oportunidad de ir a ninguna iglesia porque vivía en un campo muy lejos. Pero ella oraba. Se tiraba de rodillas y empezaba a orar. Me decía: vamos a orar. Y empezamos a orar. Y yo con ella ahí. Después de orar, ella entonces me dijo: bueno, yo no sé leer. Yo le dije: yo sé. Me dijo: pero tú no sabes orar. Así que mientras estaba con ella, yo le leía la Biblia y luego orábamos. Mi abuelita no sabía nada de ser bautista, pentecostal o nada de eso. No sabía leer, pero sabía algo. Sabía que Jesús era su Salvador. Ella no dependía de la sabiduría, no dependía de la profundidad de alguna explicación escrita. Ella lo único que sabía era hablar con ese Jesús todos los días. Tenía una relación estrecha con él y podía oír, ver cosas que nadie más oía ni veía, porque a Dios le agradó y siempre le ha agradado dotar a la gente humilde y sencilla con habilidades espirituales sobrenaturales, cosa que no veo en los sabios entendidos y cabezones, pero lo veo en la gente humilde y sencilla. En fin, Pablo entonces aclara y dice: porque lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí viene: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se vanaglorie en su presencia. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Oh, Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Luego empieza el capítulo 2 y le dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aprendí la lección. Eso lo digo yo. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, ya venía derrotado y avergonzado del Areópago, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Y por qué venía así Pablo? Venía de una pela que le dieron en el Areópago. El hombre estaba asustadísimo. Pensó que Dios se había apartado de él y que el Espíritu Santo lo había dejado. Pensó que había perdido el poder, la unción y la revelación. Y cuando llegó entonces a este lugar, empezó a caminar y a predicar a los de Corinto, pero entonces lo hacía con mucho temor y temblor, porque no quería volver a pasar por la vergüenza de los de Grecia. Y entonces se propuso y entendió que lo único que él debía conocer era Jesús. Punto. Luego le dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Usted debe saber lo que sabe de Jesús, no por lo que le dijeron, sino por su relación estrecha, estable y permanente con Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Tú no puedes saber lo que no conoces. Tú no puedes predicar lo que no conoces, pero tú puedes predicar lo que tú conoces. Y si usted no conoce a Jesús, le voy a decir algo: usted no podrá predicarle. Con libertad no. Empiece. En el camino se endereza la carga. Ahora, es importante que entendamos que hay una posición tal vez radical, sí, vertical también. Pero no hay manera de plantear la salvación de los perdidos de forma sabia o de forma profesional. No hay manera de que eso ocurra. Hay que hablar de Jesús de forma radical. Mi responsabilidad y la suya no es que la gente sea salva, es que la gente oiga la predicación de este evangelio. Voy a repetir eso. Y eso sí que le quebró la religión emocional a alguien. Yo no soy responsable de la salvación de alguien, no puedo, porque yo no salvo a nadie. Jesús no dijo id y salvad, no, dijo id y predicad. Así que mi responsabilidad en este asunto del reino de Dios es predicar a Jesús con tal pasión, con tal entrega, con tal devoción, con tal revelación, que el que oiga reciba un impacto espiritual tan poderoso que tome una decisión de inmediato: o cree en Jesús o no cree en Jesús. Si cree en Jesús es salvo, si no cree ya ha sido condenado. Pero eso debe definirlo quien predica a Jesús con la pasión, devoción y revelación tan profunda que la persona que oye
no tiene opciones más que tomar su decisión. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, yo digo, ¿y qué? Yo no soy responsable de la salvación de la gente, solo soy responsable de la predicación de este evangelio. Pero es cierto que según Apocalipsis 21 hay naciones que serán salvas, y yo me atrevo a levantarme a creer por mi país y decir que Venezuela será la primera nación salva por la predicación o la locura de la predicación de miles de locos con franelas blancas del Evangelio Cambia, desplegados en todo el país, hablando del único que puede salvar, Jesucristo. Y entonces yo puedo pensar que la primera nación que va a aparecer no será la última que siempre aparece, porque según mi Biblia, los últimos serán primeros. Y cada vez que me busco en cualquier lista, tengo que buscar al final de la lista cuando dice Venezuela. Pero tal vez por gracia y misericordia, Venezuela no se archive o no aparezca en el cielo como la última por ser en el orden alfabético, sino como la primera por ser la primera nación salva de todas las naciones de la tierra. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Si esta nación es salva completamente por la locura de la predicación de miles que se van a la calle a proclamar este poderoso mensaje, podemos decirle a otras naciones que es posible ser salvo y cambiar una nación por completo. ¿Alguien dice amén a eso? Esto es la solución para este país. ¿Alguien dice amén a eso? Nunca dejes de hablar de Jesús. Él es la vida. Y cuando tú lo hablas como la vida, no hay manera que alguien lo rechace.